James Middleton, el hermano pequeño de Kate Middleton, según la prensa alemana, ha acudido a la segunda residencia de los príncipes de Gales, Adelaide Cottage, junto a su mujer Alice Zenebeth y su bebé, que nació en octubre, para estar junto a su hermana. Una presencia bastante significativa porque aquí ya estamos hablando de que Kate ha decidido rodearse. No se sabe todavía si ha sido su decisión. En cualquier caso, parece que la decisión en todo caso viene de la familia, se rodee de alguna manera de un núcleo duro que la proteja. Están los padres, están sus hermanos, está también su secretaria privada, Natalie Barrows, e incluso una tercera persona más que es su asistente. En este sentido, tenemos que decir que Casa Real Británica ha movido ficha y en estos momentos cuentan también con una persona que, bueno, pues es más leal, digamos, a Carlos y a Camila que a la propia Kate. La prensa alemana especula con que la razón para la que, en este caso, James ha acudido hasta allí puede revelar ciertas causas de la dolencia que aqueja a Kate y que de manera oficial se ha dicho que prefieren mantenerlo en la privacidad. ¿Prefiere mantenerlo ella o prefiere mantenerlo Palacio? Pues en este caso hacen una retrospectiva sobre la vida de este chico. Es el hermano menor, yo voy a ser breve en la biografía, pero se aportan varios datos que pueden ser muy significativos. Este chico, como digo, es el hermano menor de Kate, le lleva, si no me equivoco, 5 o 6 años, estudió en la universidad, pero la dejó para abrir un negocio de pasteles que no salió bien. Posteriormente, sí es verdad que se ha destacado como un gran empresario, o al menos sus empresas arrojan beneficios, pero sobre todo, y por lo que no le hacía mucha gracia a la corona británica, porque este chico podía ser un problema, es que arrastraba dificultades en torno a la salud mental. Este chico, hombre, ya reconoció haber padecido depresión e incluso ha mostrado, bueno, pues ciertas actitudes para ayudar a asociaciones que van un poco en ese sentido de la salud mental. Su hermana Kate incluso se unió a esas sesiones de terapia para ayudarle en todo lo posible. Es como su mujer, amante de los animales y viven una vida un tanto bohemia, discreta. Es verdad que más allá de esto no ha habido ningún escándalo significativo que lo haya puesto en el ojo del huracán, pero en este sentido la prensa alemana va un poquito más allá. Apenas a un año de haber reconocido estos problemas mentales, que le han llevado bueno, pues a luchar contra la depresión. De hecho, ha escrito varios artículos de cómo los animales en ese sentido le salvaron un poco la vida. Se apoyó en ellos, en sus mascotas, en concreto en sus perros, y bueno, pues lo que sugiere la prensa alemana es que más allá de la dolencia o de la enfermedad o de la causa que llevó a Kate Middleton al hospital, probablemente ella esté con cositas que ya habíamos dicho en anteriores vídeos, atravesando. De hecho, por ahí hay alguna noticia de que cuando se filtró lo de la supuesta infidelidad de William con Rose Hambury, pues dijo que bueno, pues que no le parecía bien el comunicado que había hecho Casa Real, desmintiendo absolutamente todo y como corriendo un tupido velo. Esto ocurrió. Y evidentemente es una de las teorías que se ha barajado, más allá de que pudo haber una negligencia médica, una operación quirúrgica o todo lo que queramos decir, está el tema de la salud mental, que puede ir por su lado o puede ir complementario a todo lo que se ha dicho ya. En cualquier caso, es bastante significativa la presencia del hermano. El hermano vive a caballo entre Reino Unido y Francia, porque su mujer es de allí.
Y bueno, pues en este sentido esto contrasta bastante con las informaciones que están publicando medios oficiales sobre que los niños que no habían tenido contacto con la madre cuando ella estaba en el hospital por orden de la doctora, pues que le han preparado como una especie de fiesta de bienvenida o algo así, datos que vienen de medios muy cercanos a la monarquía. Este medio alemán recoge estos testimonios destacando un poco el contraste, ¿no? Por ejemplo, el de un ex mayordomo que sirvió a Carlos III, a Carlos de Inglaterra, durante 7 años, Grant Harold, que dice, entre otras cosas, que seguramente la pareja está deseando volver a sus deberes públicos lo antes posible porque no les gusta estar encerrados en casa. Cuanto más rápido se recupere, antes ambos volverán a sus obligaciones reales. Creo que estarán ansiosos por volver a la normalidad. Será principalmente su marido quien le ayude a recuperarse. Era muy importante que volviese porque su ausencia dejaba cierto vacío. Bueno, o este señor no se entera o no se quiere enterar, porque vamos, me parece una declaración cuanto menos inoportuna, porque no sé, en este tipo de cosas lo más correcto sería desear una pronta mejoría. Pero no sé, esta gente es muy fría. Según el diario Bunte alemán, dicen que todo dependerá de las recomendaciones médicas que explicarán próximamente, es decir, que después de todo este hermetismo, este comunicado del Palacio de Kensington, bueno, pues parece que se va a dar una explicación. Como digo, a mí me llama bastante la atención. La tercera persona que está ahora mismo en casa en Adelaide Cottage, la segunda residencia, es su asistente. Así la han presentado los medios oficiales. Luego la buscas y resulta que es una señora es una chica joven que es su estilista, maquilladora, peluquera, pero la llaman como asistente personal. No es, digamos, la persona que le lleva el bolso a Kate Middleton, sino la persona que se encarga un poco de su look, su imagen. Hay que decir que en todo esto hay alguien que se considera, bueno, pues una cierta presencia más cercana a William que a Kate, más cercana a Carlos y a Camila que a los príncipes de Gales. Se trataría de la niñera, la que se ha hecho cargo de los niños. Por eso yo insistía tanto en que, ojito, porque la madre y la hermana se habían ido ahí a estar pendientes de los niños lo máximo posible, que es esta tal María Teresa Turrión, es española y ejerce como de institutriz de los niños y a la que les ha cuidado en ausencia de la madre. ¿Hasta qué punto es grave la cosa como para que toda la familia se desplace a atender de alguna manera a Kate Middleton? No se fían de todo esto que, bueno, pues ha expresado la corona mediante comunicados oficiales con cierto hermetismo, dejando eso sí algunos datos por el camino, como que no se trata de cáncer, como que se va a reincorporar a sus funciones en abril. Es todo muy raro, ¿verdad? Yo sigo pensando que el tema de la infidelidad tiene algo que ver y que la presencia en este caso del hermano sería porque precisamente su hermana mayor, la que le ayudó en sus peores momentos, se habría dado la vuelta a la tortilla y sería ella la que no estuviera pasando la mejor de sus épocas. Se habló incluso de que en noviembre-diciembre la propia Kate Middleton iba a separarse del príncipe William por todas las informaciones que estaban saliendo de esta señora, de Rose Hambury, que viene la cosa ya desde hace 4 años, o sea que no es una cosa que de repente no. Se habla también de que los dos tenían un fuerte carácter. Y bueno, pues la cosa, pues cuando tienes a toda la familia política metida en tu casa, pues aquí podemos pensar o que no se fían de, en este caso, el marido, o que no se fían de qué va a pasar con ella o qué va a pasar con los niños. En cualquier caso, siendo tan tradicional, hay que decir que en las capitulaciones, que ya hablamos con Leticia, en el caso de Kate son más duras aún. De los niños se haría cargo la corona, tal y como pasó con cuando Lady Di.
El artículo del diario Bunte, del diario alemán Bunte, nos está diciendo prácticamente que el tema de la salud mental sobrevuela todo el texto, que aquí se están diciendo unas cosas de manera oficial, pero que la realidad dista mucho de ser perfecta. Bueno, pues veremos. Es raro, ¿no? Porque este chico al final, sí es verdad que cuando lo de la infidelidad se hizo alguna declaración así que le pillaron, pero no es famoso por desembuchar o soltar la sopa, como dicen en Latinoamérica, o rajar, como decimos informalmente aquí en España, sobre su hermana, sobre su cuñado. He intentado buscar qué relación había entre William y este chico, James Middleton, y apenas he encontrado nada, a él se le presenta con esa biografía que os he dicho, pero sobre todo más cercano a su hermana mayor y a Paipa también, que a su cuñado. Es algo que personalmente, bueno, pues me llama la atención en ese sentido. Hay un rumor por ahí que dicen que la familia de Kate Middleton nunca ha sido mirada con buenos ojos por la monarquía, que la chica sí, que había estudiado una buena carrera, que el padre era piloto, la mujer azafata y que habían ganado mucho dinero a lo largo de su vida, ¿no? Cuando la empresa, de lo que veis aquí ahora en la imagen, la empresa de decoración de cositas así para fiestas, para eventos, la empresa que tenían el padre y la madre quebró. Hubo muchos titulares hablando prácticamente de ruina total, de bancarrota. ¿Quién les va a rescatar a estos? Hombre, pues yo digo que con el trabajo que tienen evidentemente no se han quedado cojos en la vida. Se trata de unas personas que tienen un buen patrimonio y en ese sentido yo creo que eso no sentaría bien, de que se les mirase un poco por encima del hombro. Aquí en España es prácticamente igual, sucede lo mismo con la familia de Leticia. No digo que esto lo haga la Casa Real o los miembros de la familia del rey Felipe, pero sí es verdad que algunos medios pues tienden a ser como demasiado clasistas en ese sentido. El caso es que James Middleton, por lo que yo he podido leer, es un gran empresario, está ganando mucho dinero al año, y en este sentido pues ha reconducido su vida. Bueno, pues yo creo que para mí es uno de los que mejor imagen tiene de toda esta familia. En cualquier caso, como digo, su presencia ahora mismo junto a su hermana pues indicaría lo que sobrevuela por todo este asunto. El tema de la salud mental, aparte, más allá de lo que sea la propia dolencia o enfermedad, o realmente saber qué le ha ocurrido a la propia Kate. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal. Gracias por estar ahí.